Hola, esta es la primera parte de la lección número 68 del curso de álgebra avanzada. En la lección anterior terminamos definiendo el concepto de lo que son matrices de dimensión m por n o matrices cuadradas de dimensión m por m o n por n o de orden n. ¿Okay? Y vamos a ver unos ejemplos que nos ilustran lo que se indica en esa definición. Fíjense, aquí yo tengo un ente llamado A mayúscula que consiste de ese arreglo rectangular de números reales encerrados, en este caso, entre corchetes. Fíjense que eso es lo que es una matriz. Un arreglo rectangular de números reales organizados en varias filas y varias columnas. ¿Okay? Y encerrados entre corchetes o entre paréntesis. Aquí nos encerramos entre corchetes, ¿verdad? Y fíjense que hay tres filas, que son estas que les voy a indicar. Esta es la primera fila, esta es la segunda fila y esta es la tercera fila. En algunos sitios también a las filas llaman renglones. Yo prefiero llamarle filas. Y en este caso, fíjense que también contiene dos columnas. Esta primera columna, ¿verdad? Y esta segunda columna, ¿verdad? Fíjense que las columnas son verticales, las filas son horizontales. Bien, pues diríamos que es una matriz de dimensión 3 por 2. Fíjense que la dimensión se da siempre indicando primero el número de filas que hay, en este caso 3 filas, y luego el número de columnas que hay, que en este caso son 2. Y fíjense que contiene, si usted multiplica 3 por 2, ¿verdad? En este caso, fíjense que la notación de multiplicación, pues no es una multiplicación, es indicar la dimensión de 3 por 2, ¿verdad? Pero, si usted los multiplica, tanto el número de filas como por el número de columnas, que en este caso da 6, 3 por 2 da 6, fíjense que hay 6 entradas o elementos en esa matriz. Miren así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas o elementos que también se les puede llamar. Y algunas de ellas son estas. El A sub 1, 1, fíjense que le está llamando A porque la matriz se llama A mayúscula, pues los elementos se representan con la letra minúscula que corresponde al nombre de la matriz. A sub 1, 1 quiere decir elemento de la matriz A que está en la fila 1 y en la columna 1. Fíjense que el primer suscrito dice la fila en que está y el segundo suscrito dice la columna en que está. Fíjense que eso se parece a la notación de los coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? En donde el primer suscrito indica la ecuación en que está y el segundo suscrito dice de qué incógnita es ese coeficiente, ¿verdad? Pero aquí se refiere a la primera fila y en la primera columna, ¿ves? ¿Y cuál es el elemento que está en la primera fila, que es esta, y en la primera columna, que es esta? Pues el número negativo 1. Por eso es que el A sub 1, 1 es el negativo 1. El A sub 2, 2 quiere decir el elemento en la matriz A que está en la segunda fila y en la segunda columna. Segunda fila y en la segunda columna, pues en este número 0 que está ahí. El A sub 3, 2 quiere decir el elemento que está en la fila 3 y en la columna 2. La fila 3 es esta, la columna 2 es esta, pues el elemento que está en la fila 3 y en la columna 2 es el negativo 3. Si yo le pidiera el A sub 4, 1, ese elemento no existe, porque fíjense que requeriría que estuviera en la fila 4 y en la columna 1, pero fíjense que aquí nada más hay 1, 2, 3 filas, no hay una cuarta fila, por eso es que decimos que ese elemento no existe. Pues estaría, ¿verdad?, en la fila 4, la cual no existe, no hay una cuarta fila en esa matriz. Fíjense en este segundo ejemplo, en donde la matriz la hemos llamado B. Fíjense nuevamente que es un arreglo rectangular de números reales, en este caso, fíjense, encerrados entre paréntesis. La definición dice que usted los puede cerrar entre paréntesis o los puede cerrar entre corchetes, ¿ok? Y fíjense que es una matriz cuadrada, en este caso, porque fíjense que da la casualidad que tiene el mismo número de filas que de columnas. 3 filas, 1, 2 y 3 columnas, 1, 2 y 3. Cuando el número de filas y el de columnas es igual, se dice que la matriz es cuadrada, ¿ven? Y por eso es que es una matriz cuadrada de dimensión 3 filas por 3 columnas, ¿ok? Pero también en el caso de las matrices cuadradas, en vez de usted decir de dimensión tanto por tanto, puede decir que es de orden tanto, ¿verdad? Y eso quiere decir que es de dimensión 3 por 3. ¿Ves? Fíjense, cuando habla de orden, dice el número una sola vez. Si habla de matriz, de dimensión, tiene que indicar los dos números, el número de filas y el número de columnas. Pero si es igual el número de filas o el número de columnas, o sea que la matriz es cuadrada, entonces usted puede decir que es de orden tanto. ¿Okay? Bueno, pues fíjense que contiene, si usted multiplica el número de filas que es 3 por el número de columnas que es 3, da 9, porque 3 multiplicado por 3 da 9 elementos o entradas. Y efectivamente, fíjense, si usted las cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos o entradas, ¿verdad? Algunos de ellos son el B sub 1, 2. Bueno, fíjense que ahora estamos llamando a los elementos B minúscula en vez de A minúscula, porque ahora la matriz se llama B mayúscula. ¿Ven? El B sub 1, 2 quiere decir el elemento que está en la primera fila
y en la segunda columna. Pues vamos a ver en la primera fila y en la segunda columna, ¿quién es? El negativo 4 quintos, ¿ves? El B sub 1, 5 no existiría, ¿verdad? Porque fíjense que sería un elemento que está en la primera fila, muy bien, pero en la quinta columna. Y fíjense que no hay quinta columna porque aquí las columnas llegan hasta la tercera, pues son 3 columnas nada más. Así que ese elemento no existiría. Y el B sub 3, 1 quiere decir el elemento que está en esa matriz B, en la fila 3 y en la columna 1. Y en la fila 3 y columna 1, el elemento que está es ese negativo 3 que está aquí. ¿Okay? Muy bien, pues fíjense esta otra definición. Las siguientes ejecutorias se llaman las operaciones elementales sobre las filas de una matriz. O sea, son cosas que usted puede hacer con las filas de una matriz. Dice, primeramente, vamos a llamarla esta operación elemental E sub 1, intercambiamos cualquiera dos de sus filas. Usted puede intercambiar cualquiera dos de las filas de esa matriz. Muy bien. Segunda operación elemental que puede efectuar, sustituir cualquiera de las filas de la matriz por un múltiplo constante y no cero de ella misma. O sea que yo podría coger esta primera fila, por ejemplo, y sustituirla por 10 veces los valores que están en esa primera fila, ¿verdad? Y la tercera operación elemental que usted puede efectuar sobre las filas de una matriz es sustituir cualquiera de las filas de esa matriz por la suma de un múltiplo constante y no cero de ella, de esa fila, más cualquier múltiplo constante y no cero de cualquier otra fila en esa misma matriz, ¿ok? Así que eso es lo que significa eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos hacer con relación a estas operaciones elementales sobre las filas de una matriz? Que son las mismas operaciones elementales que usted puede efectuar sobre las ecuaciones de un sistema de ecuaciones. Recuerda, usted puede intercambiar cualquiera de las ecuaciones del sistema, podía sustituir cualquiera de las ecuaciones del sistema por un múltiplo constante y no cero de ella misma, o podía sustituir cualquier ecuación del sistema por la suma de un múltiplo constante y no cero de ella misma, más cualquier otro múltiplo constante y no cero de cualquier otra ecuación en el mismo sistema. ¿Okay? Pero en este caso, pues, fíjense que es lo mismo, son las mismas operaciones que usted puede efectuar sobre las ecuaciones de un sistema, pero ahora sobre las filas de una matriz. Y vamos a hacer esa observación. ¿Okay? Son un comentario aquí. Eso es muy importante y nos va a llevar a algo muy útil pronto, ¿ok? Dice el comentario. Observe que las operaciones elementales sobre las filas de una matriz son las mismas que efectuábamos sobre las ecuaciones de un sistema lineal. ¿Sí? Son las mismas operaciones que usted efectúa sobre las ecuaciones de un sistema de ecuaciones lineales las que usted puede efectuar sobre las filas de las mismas operaciones elementales. Vamos a ver esta definición. Dice, dos matrices que pueden obtenerse una de la otra mediante la aplicación de un número finito de operaciones sobre las filas, sobre sus filas, se llaman equivalentes. Y si ya mayúscula y B mayúscula son matrices equivalentes, los representamos mediante este símbolo.
y B son matrices equivalentes. ¿Ok? Son matrices equivalentes. ¿Ok? Bien, mediante una doble flecha entre los nombres de las dos matrices que son equivalentes. Fíjense cómo es que son equivalentes. Si usted puede pasar de una matriz a la otra mediante la aplicación de un número finito de esas tres operaciones elementales, que no tienen que ser la misma. Puede ser que usted aplique 2 veces la operación elemental número 1, una vez la operación elemental número 2 y 5 veces la operación elemental número 3. Si usted pasa de una a la otra mediante la aplicación de un número total finito de cualesquiera de esas tres operaciones elementales, se dice que las dos matrices son equivalentes. Fíjense que eso parece, ¿verdad?, a cuando de un sistema yo pasaba a otro mediante la aplicación de las operaciones elementales sobre las ecuaciones de un sistema. Decíamos que los sistemas eran equivalentes, o sea que tenían las mismas soluciones, ¿ok? Pero en este caso no tiene que ver con uno de las soluciones de un sistema, sino que son equivalentes y usted puede pasar de una matriz a la otra mediante la aplicación de un número finito de esas tres tipos de operaciones elementales sobre las filas de una matriz. Fíjense en otra definición. Dice: son dos conceptos. Una matriz se llama escalonada si cumple, si solamente si cumple con las siguientes condiciones, que son dos condiciones, ¿ok? Y la primera es: cualquier fila compuesta por ceros exclusivamente está debajo de cualquier fila que no lo está. O sea, cualquier fila de la matriz que usted vea que todos los elementos de la matriz, de la fila de esa matriz, son ceros, va a estar debajo de cualquier otra fila que no esté compuesta exclusivamente por cero. ¿Ok? Muy bien. Y segundo, el primer elemento no cero de cada fila se encuentra localizado en una columna a la derecha de la columna en que se encuentra localizado el primer elemento no cero de la fila anterior. Son las dos condiciones que tiene que cumplir una matriz para ser escalonada. ¿Okay? Vamos a repetirla: cualquier fila compuesta por ceros exclusivamente está debajo de cualquier fila que no lo esté. Y segundo, el primer elemento no cero de cada fila se encuentra localizado en una columna a la derecha de la columna en que se encuentra localizado el primer elemento no cero de la fila anterior. Bien. Y la segunda definición dice: una matriz cuadrada que esté escalonada se dice
que está triangulada superiormente. O es triangular superior. Bien. Fíjense que si la matriz da la casualidad que es cuadrada y está escalonada, o sea, cumple con estas condiciones, entonces dice que la matriz escalonada está triangulada superiormente. Y vamos a ver ejemplos precisamente en donde vamos a encontrar estas ideas, ¿verdad? Fíjense, en este primer ejemplo dice la matriz, y vamos a presentarla ya porque aquí no nos cabe. Esta matriz que dice, que represento aquí, negativo 2, 5, 0, 4, 0, negativo 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2. Esa matriz, que fíjense que presenta ese arreglo rectangular de números reales encerrado en este caso entre paréntesis, yo digo, y dicho sea de paso, es de dimensión 3 por 4, ¿verdad? Fíjense que tiene 3 filas, 1, 2 y 3, y 4 columnas, 1, 2, 3 y 4, así que dimensión 3 por 4. Pues yo digo que esa matriz está escalonada. Fíjense. Primeramente, cumple con esto, ¿verdad? Cualquier fila que esté compuesta exclusivamente por ceros está debajo de cualquier otra fila que no lo esté. Da la casualidad que en este caso no hay ninguna fila que esté compuesta por ceros exclusivamente. ¿Verdad que no? No la hay. Así que la primera condición no la podemos apreciar aquí. Ahora, fíjense que la segunda condición sí se aprecia. El primer elemento no cero en cada fila está en una columna más a la derecha que el primer elemento no cero en que se encuentra en la fila anterior, ¿verdad? Fíjense, el primer elemento no cero de la primera fila está aquí, en la primera columna. El primer elemento no cero que aparece en la segunda fila está más a la derecha, en una columna más a la derecha que la columna en que se encuentra el primer elemento no cero de la fila anterior. En esta primera fila, el primer elemento no cero se encuentra en la primera columna. Y el primer elemento no cero de la segunda fila se encuentra en la segunda columna, en una columna más a la derecha que la fila en que se encuentra el primer elemento no cero de la fila anterior. Y fíjense que al ir a la tercera fila también se encuentra en una columna todavía más a la derecha. De hecho se encuentra en la cuarta columna. ¿Ve? De hecho, si aquí hubiese estado este 2, pues también estaba escalonada porque estaba en una columna más a la derecha que la columna en que se encuentra el primer elemento no cero en la fila anterior. ¿Ve? Así que está escalonada. ¿Ve? Muy bien. Piensen en este segundo ejemplo. Esta matriz que dice así: 12, negativo 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Okay? Esa matriz que fíjense que presenta un arreglo rectangular de números reales encerrados, en este caso también entre paréntesis. Pues yo digo que está escalonada también, porque fíjense, y dice eso de paso, fíjense que es dimensión 4, porque tiene 4 filas, por 3, porque tiene 3 columnas, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que está escalonada porque, primeramente, ahí sí yo puedo apreciar la primera condición, ¿verdad? Cualquier fila que esté compuesta por ceros exclusivamente está debajo de cualquier fila que no lo esté. Estas dos filas, fíjense que están compuestas por ceros exclusivamente y están debajo de las filas que no están compuestas por ceros exclusivamente. Así que cumple con la primera condición. Y fíjense que la segunda condición también se cumple, porque el primer elemento no cero en cada fila aparece cada vez más y más a la derecha, ¿vale? Una columna más y más a la derecha. El primer elemento no cero de la primera fila aparece en la primera columna. El primer elemento no cero de la segunda fila aparece en la segunda columna, una columna más a la derecha que la columna donde aparece el primer elemento no cero de la fila anterior, ¿no? Y cada vez en adelante pues aparecen las filas que están compuestas exclusivamente por ceros. Así que esa matriz también está escalonada.
Fíjense en este otro. Dice la matriz siguiente. Y esta que les aparece aquí. Vamos a escribirla acá. Dice 0, 1, negativo raíz cuadrada de 2, 0, negativo 3. 0, 0, 1 quinto, 4 y 0. 0, 0, negativo 1, 0 y 2. 0, 0, 0, 7 y 2. Y 0, 0, 0, 0, 0. Esa matriz, yo digo que no está escalonada. Fíjense que cumple con la primera de las dos condiciones. Cualquier fila que esté compuesta por ceros exclusivamente está debajo de cualquier fila que no lo esté. Y efectivamente, fíjense que en este caso la última fila de esa matriz, que dicho sea de paso es de dimensión, ¿cuántas filas? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5. Es una matriz cuadrada de dimensión 5 por 5, ¿verdad? O de orden 5, lo puede decir así también, ¿verdad? Pues esa matriz cuadrada de orden 5 yo digo que no está escalonada, fíjense. Cumple con la primera condición de que cualquier fila que esté compuesta exclusivamente por ceros está debajo de cualquier otra fila que no esté compuesta por ceros exclusivamente. La única fila que está compuesta por ceros exclusivamente está debajo de todas las demás filas que no están compuestas por ceros exclusivamente. Y fíjense que casi cumple con la segunda condición, porque fíjense, el primer elemento no cero de la primera fila está aquí, ¿verdad? Y el primer elemento no cero de la segunda fila está en una columna más a la derecha. Pero hay una tercera fila, fíjense que el primer elemento no cero de esa tercera fila no está en una columna más a la derecha que la columna en donde está el primer elemento no cero de la fila anterior. Está en la misma columna, ¿ves? Este primer elemento no cero de la tercera fila está en la misma columna del primer elemento no cero de la fila anterior. Así que por eso es que no está escalonada. No está escalonada, pues el primer elemento no cero de la tercera fila no se encuentra en una fila, en una columna más bien, más a la derecha de que aquella en que se encuentran el primer elemento no cero de la segunda fila. De hecho, vamos a indicar ambos se encuentran en la tercera columna. Tanto el primer elemento no cero de la segunda fila, que es este 1/5, como el primer elemento no cero de la tercera fila, que es este negativo 1, se encuentran los dos en la misma columna, en la tercera, primera, segunda, tercera columna. Muy bien, ahí tenemos ese otro ejemplo. Fíjense en este otro ejemplo, el número 4. Que dice así. Esta matriz dice 0, 0, 0, 1, 0, 0, negativo 2, 0, 0, 3, 3, 1 medio, negativo 1, 2, 0, 4. ¿Okay? Esa matriz, que fíjense que presenta un arreglo
rectangular de números reales. En este caso, fíjense que en vez de estar encerrados entre paréntesis, están encerrados entre corchetes. Bueno, yo alego que esa matriz no está escalonada, ¿okay? No está escalonada. Fíjense que no viola la primera condición porque ahí no hay ninguna fila que esté compuesta por ceros exclusivamente. Sin embargo, fíjense que viola la segunda. Por ejemplo, el primer elemento no cero de la primera fila está en la última columna, en la columna número 4. Dicho sea de paso, fíjense que esta es otra matriz cuadrada, ¿verdad que sí? Porque tiene 4 filas y 1, 2, 3, 4 columnas. Es de dimensión 4×4, esa matriz cuadrada, o de orden 4, ¿ok? Bueno, fíjense que esta matriz cuadrada de orden 4 no está escalonada porque fíjense que no podemos ver aquí la primera condición, ¿verdad? Que es que toda fila compuesta por ceros exclusivamente esté debajo de cualquier otra fila que no esté compuesta por ceros exclusivamente, porque aquí no hay ninguna fila compuesta por ceros exclusivamente. Sin embargo, no cumple con la segunda condición, porque fíjense que el primer elemento no cero de la primera fila, que está en la cuarta columna, está a la derecha, en una columna a la derecha de la columna en que está el primer elemento no cero de la segunda, que es este negativo, ¿verdad? Fíjense que este está en la columna 4 y el primer elemento no cero de la segunda fila está en la columna 3, ¿ok? Y más que eso, fíjense que el primer elemento no cero de la fila 3 está en la columna 2, más a la izquierda que la columna en que se encuentra el primer elemento no cero de la fila anterior, que es la segunda. Y también, fíjense que para colmo, el primer elemento no cero de la última fila está en una columna anterior a la columna en que se encuentra el primer elemento no cero de la fila anterior, que es la tercera, ¿verdad? Así que no está escalonada, ya que el primer elemento no cero en cada fila, claro, comenzando en la segunda, se localiza en una columna anterior, y eso quiere decir a la izquierda, ¿verdad? De la fila, más bien de la columna en que se encuentra el primer elemento no cero de la fila anterior. Seguimos acá. Primer elemento no cero de la fila anterior. ¿Ok? Muy bien. Y fíjense en este fue el cuarto, en este quinto y último ejemplo. Dice la matriz, esta que tenemos aquí, negativo 7, 1/8, 0, 0, 0, negativo la raíz cúbica de 5, que presenta ese arreglo rectangular de números reales encerrados entre corchetes, y que fíjense que es de dimensión 3 filas por 2 columnas, ¿verdad? Recuerden que siempre al indicar la dimensión indica primero el número de filas y después de columnas, filas y columnas, ¿ok? 3 por 2, ¿verdad? Esa es esa matriz. Pues yo digo que no está escalonada. Fíjense que da la casualidad que cumple en cierta forma con la segunda condición, ¿verdad? Porque el primer elemento no cero en la primera fila se encuentra en la primera columna. El primer elemento no cero en la tercera fila se encuentra en una columna más a la derecha en la segunda, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que aquí hay una fila que está compuesta exclusivamente por ceros que no se encuentra debajo de las otras filas que